y va a utilizar ese poder que él decía que le serviría para llegar a la hegemonía, es decir, la paz a través de la fuerza y la hegemonía a través de la fuerza, que son las cuestiones que Donald Trump pues siempre ha defendido y que, bueno, pues en ese difícil equilibrio, ¿no? Con algunos sectores de su propio gobierno, se debatían sobre si era buena idea lanzar ataques en distintos países, es decir, el intervencionismo clásico, y otros que buscaban priorizar los intereses estadounidenses más inmediatos, más internos, que por un lado se estaría hablando pues de el aislacionismo, de los cuales ya cayeron algunas figuras importantes, y que va a tener muchísimo que ver la situación interna con el episodio de Minnesota, por ejemplo, ¿no? Que también podemos comentar, con la situación externa, porque todos estos intervencionistas y los más aislacionistas o los prioritizers, ¿no? Los priorizadores, los podríamos llamar, están en disputa por heredar el trumpismo. Hay una disputa grande, ya que algunos han ido cayendo en desgracia, se han ido rehabilitando. Por ejemplo, el cambio que dio Marco Rubio nada más entrar en la administración, cómo después ha ido ganando peso y ha ido impulsando su agenda, cómo Elon Musk cayó después de un gran pues ascenso y ahora parece que se están reconduciendo las relaciones, pero sobre todo hay una disputa abierta entre Scott Bessent, J.D. Vance, Marco Rubio, como los tres señalados por Donald Trump para poder sucederle en el movimiento trumpista. Más allá de que de vez en cuando vemos algún tuit de estos hilarante, ¿no? En el que dice Trump que va a hacer un cuarto mandato. No sé si porque quiere ir a por un tercero y luego un cuarto o porque considera que le han robado uno y que este tercero sería un cuarto. Gracias, Su Guzmán, por ese Prime que nos dejas de 3 meses. Bueno, la cuestión principal de todos estos nombres es que mientras ya se está señalando a los apoderados y por lo tanto están quedando fuera otras figuras, pues hay algunos elementos como Ted Cruz que están saltando, ¿no? Este senador que ya está apuntando dentro del trumpismo contra algunas de estas figuras clave. Sobre todo, yo creo que es el caso de J.D. Vance, que puede ser uno de los más rupturistas. Pero a nivel interno cambia mucho el enfoque que se está intentando dar. Por eso, cuando se da un ataque contra las ciudades santuario, que va a ser el siguiente movimiento de Donald Trump, se enmarca dentro de esa gran competición que hay general contra los europeos por el liberal intervencionismo, ¿no? En general ese internacionalismo liberal que llevaban a cabo, contra los demócratas por esa campaña, ¿no? Contra Trump que llevaron durante el periodo de Biden y por a la batalla también del discurso sobre la migración, sobre ese proyecto ideológico nacional que encarna el trumpismo y contra otros estados de América que busquen llevar una línea independiente. En este caso no vale solo con los europeos que puedan llevar una línea independiente, los europeos ya son objetivos por el hecho de su línea ideológica. Pero en América no se puede llevar una línea independiente porque ya se ha marcado el territorio. Básicamente estos dos continentes son provincias estadounidenses a partir de ahora. Bueno, a partir de ahora quizás se quiera constatar, porque en Europa se está dejando bien claro, Mark Rutte está haciendo declaraciones muy firmes de que no se puede ir sin Estados Unidos a ningún sitio, luego lo podemos comentar, pero en América ha sido Mark Carney, el primer ministro canadiense, el que ha salido un poco del tiesto después de que viera como, bueno, las actividades de Donald Trump con los países latinoamericanos es una cosa de líderes socialistas y latinos, que es diferente, ¿no? A cómo sería Canadá. Entonces considera que su fórmula es diferente. Se ha apuntado contra Venezuela, se está apuntando cada vez más contra Cuba, todavía no tanto contra Nicaragua, pero sí que se está reforzando mucho el enfoque sobre México. Hay una presión exhaustiva sobre Claudia Sheinbaum para que se den algunas entregas de políticos, de narcotraficantes, en general para intentar tutelar, gracias al ejemplo de Venezuela, no solo Venezuela, sino todo el continente. Se ha llegado a algún tipo de arreglo con Colombia, ahora se ha dado una llamada con Brasil para reconducir y que tanto Gustavo Petro como Delcy Rodríguez como Lula da Silva están invitados a la Casa Blanca. Esto, desde luego, es noticia. Yo no sé si se van a materializar esos encuentros. Entonces, se está logrando esa tutela, o al menos durante estos primeros estadios que Trump busca. Yo no sé si esto va a evolucionar en esa dirección. Con México, desde luego, se ha intentado desde el primer mandato. No invadir, no imponer
esos aranceles que siempre dicen, no, es que Trump se echa atrás. Bueno, es que la estrategia de Trump es distinta. Algunos en la administración Trump querrían ir al fondo de la cuestión con los aranceles, romper las herramientas de hegemonía de Estados Unidos porque suponen una carga para la economía estadounidense, pero Donald Trump no, y por eso se está yendo con otra línea que no son tan rupturistas como era Elon Musk. Y ahí nos encontramos con perfiles que creen que pueden utilizar los aranceles y las amenazas, incluso el intervencionismo, sin llegar a ser una invasión y una ocupación y forzar cambios de régimen, como arma para negociar. Por eso siempre se echa atrás, porque lo que busca no es la invasión, no es el arancel y no es la ruptura, sino que los demás se sometan. Y eso creo que sí que está funcionando, porque ahí estamos viendo a varios países cediendo en intereses estratégicos. Veremos a ver qué ocurre con México, pero desde luego todo esto ya está apuntando en una dirección que interesa mucho a uno de los más fuertes en este ámbito, que es Marco Rubio y que es Cuba. ¿Vale? Pero como hoy nos íbamos a centrar en Canadá, es por lo que quería señalar que todos estos actores eran importantes dentro de esta línea de batalla más ideológica, más de posiciones dentro de la administración Trump y que habrá que seguir muy de cerca como aquí estamos haciendo todas las semanas. Bueno, gracias aquí al conspirador, a Esther Muse, por esos 2 Prime que nos dejáis en el chat. Pero por ir más al grano en sí, ¿no? Mark Carney, ¿qué ha hecho? Realmente, cuando estaba entrando en el gobierno, pues Donald Trump, empezaba llamando a Justin Trudeau, el anterior primer ministro, gobernador de Canadá, ¿no? Todo era como muy irónico, se hacían muchas entrevistas, en aquel momento se hablaba de la invasión de Groenlandia, la invasión de Panamá, la invasión de Venezuela, pero no se hablaba tan claro de la invasión de Canadá. Le preguntaban si consideraba que el uso de la fuerza estaba descartado. Y decían que, bueno, en otros países a lo mejor no, pero que en Canadá se quería conseguir sus objetivos sin utilizar la fuerza. Entonces, bueno, pues se considera que, bueno, que hay otras fórmulas como las que he explicado, ¿no? Para lograr que se fuercen posiciones con Canadá. ¿Qué posiciones serían esas o cómo se haría eso? Pues primero se intentó con la amenaza con el arancel, como con tantos países. Después se apostó, o parece que se va a apostar, por una tutela, ¿no? Como la que se ha llevado a cabo en los países del sur, en este caso Venezuela y tantos otros a los que se amenaza, para que sea Canadá la que venga a cumplir, ¿no? Con las exigencias de Donald Trump. Después de disciplinar, como él considera que ha hecho, a través de su amenaza con Groenlandia, todo tiene mucho que ver. Todo tiene muchísimo, muchísimo que ver. Realmente lo de Groenlandia no se ha solucionado. Groenlandia va a seguir ahí porque Mark Rutte y la OTAN no tienen soberanía sobre Groenlandia, no tienen el derecho a decidir por Groenlandia. Así que caben los discursos firmes. La única fórmula para que se echaran para atrás es demostrarle a Donald Trump que van a defender los intereses estadounidenses. Por eso cuando la posibilidad de crear una misión de la OTAN en el Ártico, que eso sí lo puede hacer la OTAN y Mark Rutte, la posibilidad de crear más fuerzas pues aparte de lo del Ártico, que vinculen la seguridad del Atlántico Norte con la de Groenlandia, también lo pueden hacer. Y esto es una cesión que no implica soberanía, pero se quiere debatir un modelo como el de Chipre que lleve la soberanía de Groenlandia hacia Estados Unidos a nivel reducido, más local, pero significativo. Todo esto, por lo tanto, ¿por qué tiene que ver con Canadá? Porque lo único que podían hacer los líderes europeos, y ahí voy a meter a Canadá, los líderes occidentales liberales, mm, era gritar mucho. Y ahí se dio ese discurso importante de Mark Carney, ¿no? En el que decía en el foro de Davos, que ha sido muy aplaudido, que tenían que construir algo, ¿no? A partir de esta crisis, salir reforzados. Pero cada vez que alguien en la OTAN o países de la OTAN o de este occidente sin Estados Unidos propone construir algo distinto, salir de la dominación de Estados Unidos, hay una reacción muy firme. Porque vale que Estados Unidos pueda decir no queremos hacernos cargo de estos países, pero tampoco quiere perder la influencia en estos países. Lo que quiere es que sigan bajo su órbita, pero sometidos. Es decir, que no se abran a China, que es el gran tema que tenemos hoy, que no se abran a otro tipo de socios, que la seguridad de sus fronteras realmente es clave. Es que imaginaos que de repente se rompe la OTAN y China planta una base militar en Canadá. Evidentemente es una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos. Por lo tanto, no va esto solo de romper la OTAN. La OTAN es un instrumento. De lo que va es de que tengas
asentada la seguridad en tu área de influencia. Y si ese área de influencia incluye Canadá, se puede hacer a través de la OTAN o se puede hacer fuera del marco de la OTAN. La OTAN es útil porque sirve para disciplinar a través de unas normas que dirige Estados Unidos. Por eso se dice muchas veces que hay vasallaje o que se están sometidos, ¿no?, ante la OTAN. Pero ¿qué ha pasado? Que a pesar de lo que se haya dicho en Davos, Mark Carney realmente es uno de esos líderes, como podían haber sido en su momento Víctor Orbán frente a la ortodoxia de los demócratas, o incluso Pedro Sánchez frente a algunos movimientos ortodoxos en Bruselas, que han decidido dar la apertura a China. Son 3 países que están apostando por mejorar sus relaciones con China, porque ya eran relaciones buenas. Vamos, las de Hungría y las de España eran buenas relaciones con China. Pero en este caso entra en juego Canadá, que es uno de los pesos que ha habido en el foro de Davos. Bueno, hace muy poquito, el día 14 de enero, se produjo esa primera llegada, ¿no?, de Mark Carney a China, bueno, en este año, que ha sido relevante porque ahí se intentó crear, como decían, ¿no?, la relación entre Canadá y China, decía él, está creando o ha creado oportunidades y prosperidad a ambos lados del Pacífico. Estamos construyendo una nueva asociación, una que se base en lo mejor de nuestro pasado y responda a los desafíos de hoy. Esto decía Mark Carney llegando a China. Después se reunió con Xi Jinping y le señalaron que, que se ha hecho un gran progreso en la alianza y de cara a un nuevo orden internacional. Entonces, esto también es relevante porque eso que señalaba en China, después se tradujo en ese discurso de Davos, en Suiza, por parte del primer ministro canadiense. Y aunque durante este último año, estos últimos meses, se había perdido el enfoque que al principio tuvo con Justin Trudeau sobre que era un gobernador más de Estados Unidos, por supuesto no pensaba darle derechos políticos a la decena de estados canadienses, ¿no? Era un único estado, Canadá. Canadá iba a tener, me imagino, 2 senadores, no iba a tener 20, pero es una ironía, pero es evidente que no conviene integrar todo este territorio con los mismos derechos políticos. Por eso dudo mucho que Groenlandia, de haberse comprado, fuera a tener un estatus como el que tiene un Estado, sino que sería más como el que tiene Puerto Rico. Es decir, que no tenga derechos políticos. Pues con Canadá pasa algo parecido, ¿no? Pero bueno, más allá de que esto es fantasía por parte de Donald Trump, realmente se está diciendo que no quieren proteger o no quiere cargarse con el coste de proteger a sus socios, pero tampoco quiere que China entre en territorio que considera, pues, su área de influencia, como es Canadá. Esto, por supuesto, no solamente se aplica a Canadá, también se ha amenazado a los países europeos con, pues, más aranceles o con represalias en el caso de que se lleve a cabo una gran alianza con China o algún tipo de vínculo con China, porque a España, por ejemplo, se le amenazó, ¿no?, por haber hecho acuerdos con Huawei. La cuestión es que decían entonces, por ejemplo, desde un comité sobre China, estadounidense, que decía la decisión de Canadá, esto es del día 16 también, justo cuando salió, ¿no? La decisión de Canadá de abrir su mercado a los vehículos eléctricos chinos, fue uno de los acuerdos que se anunció en Beijing, corre el riesgo de darle a China un punto de apoyo en el mercado automovilístico norteamericano, amenazando miles de empleos y socavando un siglo de liderazgo automotriz integrado. Bueno, esto es lo que estaba diciendo este comité, señalando que el exceso de capacidad, porque el Estado chino considera que está subsidiando ya esa industria, que está distorsionando mercados como el europeo y que América del Norte podría ser el siguiente si Canadá sirve como puerta para China. En un momento crítico para las negociaciones de la renovación, aquí viene el tema, del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego lo comentamos, Canadá debería reconsiderar y colaborar con Estados Unidos y con México para fortalecer y no para debilitar la industria norteamericana. Muchas veces ya no sabe uno cuándo es una traducción mala o cuándo realmente asocian directamente los intereses de Estados Unidos a los intereses de toda Norteamérica, o al revés, los intereses de toda Norteamérica a los de Estados Unidos. Porque a lo mejor a China, bueno, a China desde luego, a Canadá le puede interesar una distorsión de cómo está el mercado automovilístico ahora mismo. Es a Estados Unidos al que a lo mejor no le interesa. Eso desde luego. Y aquí se habló en el día 16 de que Canadá y China iban a recortar los aranceles para los vehículos eléctricos.
Así se facilitaría este tipo de inversiones. Bueno, es que no se puede estar, no puede ser, ¿no? Ni contigo ni sin ti, ¿no? No queremos una relación tan estrecha con la Canadá que tenemos ahora, pero tampoco queremos que se busque otros socios. Y que se iba a permitir una importación de vehículos eléctricos chinos a Canadá con un arancel visto del 6%, que se espera además que que China reduzca otros aranceles a cambio, o eso se esperaba el día del anuncio, ¿no? Y Canadá también daba la bienvenida a las inversiones chinas. Claro, esto era un ejemplo, ¿no? De lo que ocurrió en China y de cómo en Estados Unidos se empezó a ver con malos ojos, porque además es que se señala mucho, es que el mercado europeo ha dado cabida a los vehículos eléctricos. Esto a quien perjudicaba entre bastantes es a Tesla, ¿no? Es a Elon Musk. Así que, pues evidentemente no es algo que celebren en Estados Unidos, sobre todo en la administración Trump. Pero bueno, poco después hubo también alguna declaración señalando cómo la relación, Mark Carney, la relación entre Canadá y China había sido distante durante casi una década, hablaba, y que están intentando cambiarlo con una nueva asociación estratégica que beneficie a los pueblos de ambas naciones. Claro, una asociación estratégica a nivel económico también era algo que se temía, ¿no? desde Estados Unidos. Entonces llegó la reacción más feroz, ¿no? desde la Casa Blanca. Primero, porque se dijo que Donald Trump iba a amenazar a Canadá con una guerra comercial y Scott Bessent dijo que no podían permitir que Canadá se convirtiera en la puerta de entrada para que China llene de productos baratos Estados Unidos. Que no estaba seguro de qué está haciendo el primer ministro canadiense, Mark Carney, pero bueno, que aparte de dar algunas señales, pues no sé, virtuosas, creo que es la traducción, a sus amigos globalistas en Davos. Básicamente, en el momento en el que ocurrió lo de Davos, ya estamos hablando de ayer, estas declaraciones que tengo son de ayer, pero el discurso es de hace unos días, estoy hablando del 25, ya esa cuestión que preocupaba en este comité sobre China había llegado hasta Scott Bessent, ¿no? Ya estamos hablando bueno, de que estábamos en el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Que no es poca cosa. Y ahí se habría producido una declaración coincidente en la que Trump retiraba la invitación, a ver que lo leo literal. Sí, ese comité o junta de la paz que anunció para Gaza, que es para más cosas, pero que anunció para Gaza, retiraría la invitación a Mark Carney debido, bueno, no pone a qué, pero sobre la unión de Canadá a este comité, que es el más prestigioso comité de líderes que nunca se ha reunido. Bueno, esto son las palabras de Trump, ya sabéis cómo es. Además, anunciaba también el día 26, no, el día 25, eso es el día 25 también de ayer, que China está haciéndose por completo y de manera exitosa con el que una vez fue grande estado o país de Canadá. Que es muy triste que esto esté pasando y ver que esto está pasando. Solo espero que al menos dejen el hockey sobre hielo. Es verdad que esto lo había visto antes, no lo había traducido literal, pero estas declaraciones son ya en las que primero se apunta al elemento claro, ¿no? El del acuerdo económico Canadá-China. Después hemos mencionado las amenazas, como con México, por eso he explicado lo de México. Tienen los aranceles, tienen la tutela y después tienen la tercera baza, que es la renegociación que toca este año del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el TEMEC, que también tiene otros nombres, pero bueno. El caso es que tienen que renegociar y ahí Estados Unidos la última vez, creo que además fue durante el primer mandato de Trump, ya consiguió que AMLO y Trudeau aceptaran algunos términos que podían ser más favorables para Estados Unidos. Sobre todo recuerdo cuando forzó a que AMLO, pues se le dijo lo del muro que iba a construir y que lo iba a pagar México. Bueno, más allá de eso se consiguió que México se hiciera cargo de la migración que venía del Triángulo Norte, básicamente de los países de su frontera sur. Y con ello ahora se puede presionar a Canadá para que
no se acerque tanto a China. El problema es que no son demandas de largo recorrido, son demandas de cosas que están ocurriendo ahora mismo. Entonces, va a ser muy difícil que Canadá recule con un anuncio que ha hecho en enero, si se quiere negociar en unos meses, porque sería una derrota muy fuerte después de haber sido el que más ha marcado firmeza o ha pretendido marcar firmeza, que ahora diga a Estados Unidos, o renegocias tus acuerdos con China para que sean más favorables para Estados Unidos, o si no, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues no va a mantener ningún tipo de beneficio para Canadá. Y decía además Trump que Canadá se está destruyendo a sí misma sistemáticamente. El acuerdo de China, ya lo llama así, el China Deal, es un desastre para ellos y que pasará a ser uno de los peores acuerdos de la historia. Todos sus negocios se irán hacia Estados Unidos y quiero ver a Canadá sobrevivir. Em, bueno, pues estas son las declaraciones que ha dicho. ¿Alguna cosa que...? Ah, vale, es que esta la tengo dos veces, ¿no? La última cosa que necesita el mundo es tener a China haciéndose con Canadá, que esto no va a pasar o que no va a estar a punto de pasar, no va a estar ni siquiera cerca de pasar, sería una mejor traducción. Y ya está, eso es que pone muchísimos tweets este señor. Vale, y después ya sí teníamos algo más tangible. Fue el anuncio, es que como veis, hace muchos anuncios, ¿no? Primero, esto es intolerable, el acuerdo es muy malo, va a pasar de todo en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Canadá va a caer porque es un acuerdo que les va a destruir a sí mismos y después también va a afectar a Estados Unidos. Primero decía que es que las empresas canadienses se van a ir a Estados Unidos, pero que ellos quieren ver a Canadá fuerte. Y luego decían que van a proteger a Estados Unidos. Entonces señala, el gobernador Carney, que ya ha vuelto a venir esta palabra, llevábamos mucho tiempo en el que me preguntabais aquí en el chat, ¿qué pasa con con esa demanda sobre Canadá? Si estábamos muy centrados en otros países, en el Cono Sur, en el Caribe, en Centroamérica, en Groenlandia, ¿y qué ha pasado que no se demanda ya? Bueno, pues yo lo dije, todo esto va a volver y Panamá va a volver y todo va a volver, porque son demandas de largo recorrido, ahora sí, la hegemonía sobre el continente. Y ha vuelto a llamarle gobernador. Y dice, mm, voy a leer la parte más relevante. China se va a comer a Canadá viva. Bueno, estamos bien. Lo va a devorar completamente, incluyendo la destrucción de sus negocios y en general su estilo de vida. Si Canadá hace un acuerdo con China, inmediatamente será golpeada con un 100% de aranceles contra todos los productos canadienses que entran en Estados Unidos. Esa fue la amenaza, además lo hizo citando un artículo que lo llamaba El acuerdo con el diablo, ¿no? Como la nueva asociación estratégica que acabábamos de explicar antes, para poneros en contexto, con China, entre Canadá y China, pues va a tener consecuencias. Y hablaba de esa amenaza del 100% de aranceles si se firma el acuerdo comercial con China. Así que para los que nos creamos que el mes de enero no acaba, todavía queda una semana. Así que no sé muy bien cuántos programas tendremos que hacer. Porque todo esto se junta con otras amenazas, ¿no? Al mismo tiempo, algunas demandas que ya estaban ahí sobre defensa, que se gaste más, ya lo estaban aceptando, todo en el marco de la OTAN. Los europeos y en general los occidentales, bajo el manto de la OTAN, justifican todas las cesiones con no, bueno, es que tiene razón, tenemos que gastar más en defensa porque Rusia, porque China. Luego, no, es que hay que ceder cosas en Groenlandia porque es que Rusia, China, es que hay que aceptar que se intervenga en Venezuela porque es que Maduro, Irán, es que Irán también es intolerable, entonces si se ataca a Irán no pasa nada. Entonces, se intenta siempre hacer equilibrismos para no tener que contrarrestar la retórica de Trump. Luego se ha hecho un discurso muy grueso en Davos, pero no se ha roto en ningún caso la alianza ni los intereses, que casi es más importante de la relación con Estados Unidos. Por eso dice Mark Rutte que estamos atados, ¿no? Y que si se quiere separar de... no sé si tengo las declaraciones...
exactas. Pero bueno, ha dicho algo que si se quisiera vivir sin Estados Unidos no se necesitaría un 5% de defensa, sino un 10%, porque es imposible. Ahora, además, igual hasta tiene razón en algunas cosas, porque la inteligencia, armamento estadounidense y mucha de la coordinación, o incluso la voluntad, porque parte de la acción exterior, que es la política que guía la defensa,